Sean todos bienvenidos a la segunda clase de proteínas que pertenece al tema 3 de la unidad 1. En la clase pasada comenzamos por definir qué eran las proteínas, estudiamos de una manera muy general las funciones que tienen las proteínas y estudiamos también su estructura. En esta clase vamos a comenzar por clasificar a las proteínas, teniendo presente lo que vimos la clase pasada. Las proteínas pueden clasificarse por muchos criterios. Puede ser según sus características físicas y su función o según su composición. Según sus características físicas y su función, las proteínas pueden ser clasificadas como fibrosas y globulares. Vamos a comenzar entonces por las proteínas fibrosas. ¿Qué características tienen las proteínas fibrosas? En primera instancia, ellas se caracterizan por ser alargadas, tienen forma de varilla, por eso se denominan fibrosas. Son insolubles en agua y son flexibles y elásticas al mismo tiempo. Este último punto es muy importante porque esta característica va a ser muy útil, sobre todo en el tejido conectivo, en los vasos sanguíneos, en diferentes tejidos en donde es necesario que exista una estructura de tipo fibrosa para que pueda llevar a cabo funciones acordes a su estructura. Y todo esto precisamente se da porque ella tiene una secuencia de aminoácidos en donde predominan los aminoácidos no polares. Esto nos conlleva entonces al estudio de las características químicas de este tipo de proteínas. Primero, ellas están formadas por secuencias aminoácidas que siguen un patrón que se repite. En su mayoría, sus aminoácidos son hidrofóbicos. Por excelencia hay glicina, hidroxiglicina, lisina, prolina e hidroxiprolina. Predominan en el espacio extracelular, donde permiten la conexión entre las células para formar los tejidos. Recuerden, o como verán posteriormente en histología, existe un tipo de tejido que se llama tejido conectivo. Como su nombre lo indica, este tipo de tejido conecta a las células. Por eso se llama conectivo. Él se encuentra entre las células. Y es precisamente en este tejido conectivo donde vamos a conseguir muchas proteínas del tipo fibroso. Actualmente, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta como futuros odontólogos, se sabe que no solo tienen función estructural, se le han descrito muchas funciones que nada tienen que ver con la estructura de la cual forman parte. Eso lo veremos más adelante cuando hablemos de colágeno y sus puntos relacionados con la odontología. Ejemplos de proteínas fibrosas. Tenemos el colágeno y la elastina. Fíjense, esta es una molécula de colágeno, está formada por 3 hélices que se enrollan una entre otra. Estas no son hélices alfa, ¿verdad? Este es otro tipo de hélice que se enrolla una entre otra y esta estructura le confiere resistencia. Se va a encontrar en la piel, en los huesos y, sorpresa, en las encías. O sea que como odontólogo les interesa saber que el colágeno está en las encías. ¿Por qué? Porque en el ligamento periodontal, ¿verdad?, que es uno de los medios de soporte del diente, hay colágeno. La elastina, por su parte, es una proteína más laxa, más relajada, que puede estar en su forma elástica o en su forma estrecha. Ella tiene la capacidad de deformarse fácilmente, por lo tanto esto le confiere elasticidad, y ella va a estar en las arterias, en los ligamentos, en los pulmones y en la piel. Si se fijan, todos estos órganos tienen, o estos tejidos tienen en común que deben ser flexibles. Una arteria debe ser flexible para que pueda regular el paso de sangre, ensanchar su luz o disminuir su luz, dependiendo de la volemia, es decir, de la cantidad de sangre que tengamos. Los ligamentos también deben ser flexibles para soportar peso. Los pulmones deben de ser flexibles para poder expandirse y contraerse en la respiración, y la piel lo vivimos a diario, ya sabemos que es flexible, y todo ello se da en parte porque existe una proteína de tipo fibrosa que se llama elastina, abundante en este tipo de tejido. Ok, luego tenemos las proteínas globulares.
¿Qué características presentan estas proteínas globulares? Ellas son esféricas, compactadas. ¿Por qué son compactadas? Porque tienen un exceso de aminoácidos no polares o hidrofóbicos que están en el interior. Ese acúmulo de aminoácidos se compacta, evitando estar en contacto con el agua. ¿Son hidrosolubles? Claro que sí son hidrosolubles, porque los aminoácidos que quedan hacia la superficie van a ser hidrosolubles. Las diferentes formas en las que se pliega este tipo de proteínas contribuyen a capacitar a la molécula para diferentes funciones. De esta manera, tenemos proteínas globulares que se encargan de catalizar reacciones biológicas, y dentro de ellos están entonces las enzimas, transportadoras moleculares, proteínas que regulan las reacciones metabólicas y proteínas que actúan en la respuesta inmunológica, que son los anticuerpos. Entonces, como vemos, las proteínas globulares tienen mucha función. Vemos que las proteínas globulares están involucradas en funciones que son muy diferentes unas a otras. Ejemplos de proteínas globulares. Tenemos la hemoglobina, ¿verdad?, la albúmina, que ya hemos hablado bastante de ella, y las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas no son más que anticuerpos que intervienen en la respuesta inmunológica. Según su composición, ¿cómo pueden ser clasificadas las proteínas? En simples y conjugadas. Hablamos de proteínas simples cuando su hidrólisis va a producir solamente aminoácidos. De una manera más clara, decimos que una proteína es simple cuando solamente está constituida por aminoácidos, mientras que una proteína conjugada está formada por aminoácidos y una porción que no es aminoacídica. Esa porción no aminoacídica se va a denominar grupo prostético. Esto es importante, este nombre es importante que lo recuerden para cuando estén viendo el tema de enzimas. Entonces, las proteínas conjugadas están constituidas por una porción aminoacídica más otra porción no aminoacídica, que se llama como grupo prostético. Por otra parte, las proteínas simples, a su vez, se pueden dividir en dos grandes grupos, las monoméricas y las poliméricas. Y las conjugadas, según sus grupos prostéticos, pueden ser glucoproteínas, lipoproteínas, metaloproteínas, fosfoproteínas o hemoproteínas. Ya vamos a estudiar en detalle cada una de ellas. Proteínas simples. Dentro de las proteínas simples tenemos a las simples monoméricas. ¿Qué quiere decir esto? Son simples porque solamente van a estar formadas por aminoácidos. Son monoméricas porque están formadas por un solo péptido. Aunque esta maraña que vemos acá de alfa hélice pareciera muchos péptidos, es uno solo que se continúa, suponiendo que el péptido comienza aquí, sube, baja, hasta que termina por acá arriba. Pero es un solo péptido continuo que se ha doblado muchas veces. Esta sería entonces la albúmina y este sería el colágeno. Proteínas simples poliméricas. ¿Por qué son simples? Porque solamente tienen aminoácidos, no tienen una porción no aminosérica. ¿Por qué son poliméricas? Porque están formadas por la asociación de varias subunidades. Ejemplo clásico, las histonas. Esto lo van a ver en histología y lo van a ver terminando el año en bioquímica. Las histonas no son más que proteínas que se encargan de dar soporte a la hebra de ADN que está enrollada. Estas esferas azules son las histonas, H2A, H2B y H4, que se encuentran dando soporte a este ADN que sería esta cinta rosada. Entonces el ADN se enrolla sobre sí mismo rodeando a las histonas. Y las histonas son proteínas simples poliméricas porque se encuentran uniendo varios monómeros, se unen y forman un polímero. Proteínas conjugadas. Las proteínas conjugadas se caracterizan porque van a estar formadas por un grupo prostético, es decir, por un componente no proteico, y una apoproteína. La apoproteína es el componente proteico, es decir, que va a estar formado por aminoácidos. Entonces tenemos un grupo prostético no aminoacídico y una apoproteína, que es la porción aminoacídica.
La apoproteína sola no tiene ninguna función. Ella debe unirse al grupo prostético para tener función. Cuando la apoproteína se une al grupo prostético, decimos que estamos en presencia de una holoproteína, es decir, de una proteína activa. ¿Cómo se clasifican entonces las proteínas conjugadas según su grupo prostético? En estos grupos: fosfoproteínas, hemoproteínas, glicoproteínas, metaloproteínas y lipoproteínas. Vamos a ver cada una de ellas. Fosfoproteína, como su nombre lo indica, está formada por un grupo fosfato más la proteína. Es decir, si esto se hidroliza, da aminoácido más ácido fosfórico. Estas proteínas contienen grupos fosfatos que están esterificados a unos aminoácidos. ¿Cuáles son ellos? Serina, treonina y tirosina. Esto es importante que lo tengan presente, ya que por lo general este grupo fosfato va a regular funciones de otras proteínas que están involucradas en los procesos de transducción de señales. Ese tema lo van a ver posteriormente. Lo que interesa para ahora es que sepan que el grupo fosfato en una proteína puede indicar que esa proteína está activa o está inactiva. Muchas enzimas fosforiladas regulan las vías metabólicas importantes, es decir, cuando se encuentran unidas a su grupo fosfato. Hemoproteína, como su nombre lo indica, el grupo prostético, es decir, la porción no proteica, es el grupo hemo. Este grupo hemo estaría representado por este cuadrito rojo acá. Esta sería la mioglobina, que está formada por una sola subunidad. Todo esto sería la porción proteica, y el cuadrito, que se denomina grupo hemo, sería la porción no proteica. La hemoglobina, por el contrario, tiene 4 subunidades y tiene entonces 4 grupos en 4 cuadritos. ¿Qué es el grupo hemo? Eso lo van a estudiar más adelante. Por ahora le adelanto que este grupo hemo está formado por un anillo tetrapirrólico unido al hierro. O sea, lo importante de saber acá es que en estos grupos hemo hay hierro, y ese hierro puede enlazar el oxígeno. El otro grupo sería las glicoproteínas, como su nombre lo indica, y están formados por un grupo prostético que son hidratos de carbono. Ejemplo de glicoproteínas en membrana. Sabemos que en la superficie externa de la membrana plasmática hay glicoproteínas que intervienen en el reconocimiento celular, en la respuesta inmunológica, y determinan algo que se llama poder antigénico. ¿Qué es el poder antigénico? El poder que tiene, en este caso, esta célula, de provocar una respuesta inmunológica, es decir, de iniciar una serie de eventos que tratan de eliminar a un compuesto extraño al organismo. No se preocupen si en este momento no entienden el concepto. A estos niveles en bioquímica no es necesario saber de respuesta inmunológica, pero sí es importante que sepan que para esa respuesta inmunológica existen glicoproteínas. Dentro de las glicoproteínas tenemos también a las inmunoglobulinas, que comúnmente se llaman anticuerpos. Creo que más de uno de ustedes ha escuchado hablar de los anticuerpos. Cuando tenemos gripe, cuando tenemos fiebre, creamos anticuerpos. ¿Anticuerpos contra quién? Contra el agente agresor, que puede ser una bacteria, puede ser un virus, o más aún, pueden ser moléculas pequeñas que sean diferentes a la constitución de nuestro organismo. Estos anticuerpos son glicoproteínas, están formadas por una secuencia aminoacídica. Fíjense, las S que hay acá son puentes de sulfuro y tienen ciertas regiones de carbohidratos. Estos CH serían regiones con carbohidratos. Metaloproteínas. Las metaloproteínas son proteínas con un ion metálico como cofactor. Ellas presentan una amplia variedad de funciones. La van a conseguir a lo largo de este curso en muchas, sobre todo muchas enzimas. El metal se encuentra unido de forma coordinada con el átomo de azufre, nitrógeno u oxígeno de los aminoácidos, y esto le confiere funciones de oxidorreducción. Quienes no recuerden qué es la oxidorreducción, vayan a sus apuntes de bachillerato y estudien qué es la oxidorreducción.
Clasificación de las metaloproteínas según sus funciones. Existen metaloproteínas de almacenamiento, metaloenzimas, metaloproteínas que intervienen en la traducción de señales. Aquí no voy a hacer mucho énfasis debido a que estas son funciones más complejas que es necesario que ustedes estén más avanzados en el curso para poder entenderlas. Lipoproteínas, como su nombre lo indica, es la porción no proteica de estas proteínas, está formada por lípidos. Estas lipoproteínas no son más que una especie de esfera en donde la porción interior, que sería esto que ven entre amarillo y rosado, está constituida por compuestos hidrofóbicos, por lo general son triacilglicéridos, y la porción externa serían las proteínas. Estas proteínas, como están en la superficie de la lipoproteína, se llaman apoproteínas. ¿Qué tipo de lipoproteínas? Vale la pena destacar acá que estas lipoproteínas circulan en sangre para poder transportar toda esta grasa que está dentro. ¿Qué tipo de lipoproteínas conocemos hasta ahora? Las HDL, LDL, VLDL y kilomicrones. Ellos transportan los lípidos insolubles en la sangre. ¿De dónde vienen estos nombres de HDL, LDL, VLDL y kilomicrones? De las siglas en inglés. HDL significa High Density Lipoprotein, es decir, lipoproteína de alta densidad. Yo estoy seguro que en más de una ocasión ustedes han escuchado hablar de ella. Quizás no como HDL, sino como el famoso colesterol bueno, que después más adelante en otros temas verán por qué se le llama colesterol bueno. La LDL sería Low Density Lipoprotein, es decir, lipoproteína de baja densidad. La VLDL sería Very Low Density Lipoprotein o lipoproteína de muy baja densidad, y los kilomicrones, que son los que tienen menor densidad. Lo que nos interesa hasta ahora, más allá del nombre, es que existen unas moléculas esféricas que se llaman lipoproteínas que son capaces de transportar aquellos compuestos lipídicos en la sangre, porque la sangre, al ser un medio acuoso, no es compatible con estos compuestos lipídicos, por lo que estos compuestos lipídicos deben envolverse en proteínas y de esta manera forman una esfera que se llama lipoproteína. Ahora bien, una vez aclarada la clasificación de las proteínas, sí estamos capacitados para el estudio detallado de las funciones de las proteínas. Habíamos dicho que una de las funciones de las proteínas es que actúan como catalizador biológico. Ejemplo clásico, tenemos las enzimas. Las enzimas van a ser catalizadores biológicos que van a aumentar la velocidad de las reacciones biológicas, disminuyendo la energía de activación. Las enzimas pueden presentar estructura terciaria y cuaternaria. Ellas son de naturaleza globular y están formadas por una apoproteína, es decir, una porción proteica que denominamos apoenzima, y un cofactor. Este cofactor, que es no proteico, se une a la apoproteína, que es proteica, y va a formar a la holoenzima. La holoenzima es la enzima activa. Si ustedes a esa enzima le quitan el cofactor, que puede ser por ejemplo un metal unido, le están quitando su actividad y por lo tanto ya no sería una holoenzima sino una apoproteína. Segunda función, enviar señales endocrinas a través de las hormonas de naturaleza peptídica. Existen hormonas de naturaleza lipídica y hormonas de naturaleza peptídica. Estas, las que son de naturaleza peptídica, tienen tres maneras de actuar. Hablamos de hormonas que actúan bajo manera endocrina cuando una glándula produce una hormona, es decir, una proteína o un péptido, en una glándula determinada, y esta proteína liberada de esa glándula viaja por sangre a un tejido distante. De esta manera hablamos que la secreción es endocrina. Hablamos de secreción paracrina cuando la hormona que produce una célula actúa sobre la célula vecina, y autocrina cuando la hormona que produce una célula es capaz de actuar sobre sí misma. Ejemplo de algunas hormonas de naturaleza peptídica. La insulina. La insulina, ustedes deben de saber que es una hormona hipoglicemiante. ¿Qué significa que sea hipoglicemiante? Que es capaz de activar una serie de mecanismos
que conducen en última instancia a la disminución de la glicemia o la concentración de glucosa o azúcar, como vulgarmente se le conoce, en la sangre. Esta insulina va a estar formada por 51 aminoácidos, va a ser secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, probablemente lo vean en histología, y son capaces de regular los niveles de glicemia. ¿Qué es importante a nivel de este tema estructural? De ver que esta insulina tiene puentes disulfuro y estos puentes disulfuro le confieren una estructura tal a la proteína que es capaz de llevar a cabo su función. Neuropéptidos, como su nombre lo indica, son péptidos sintetizados en el sistema nervioso. Dentro de ellos tenemos a la angiotensina 2. La angiotensina 2 es un neuropéptido que es capaz, entre otras funciones, de incrementar la presión arterial por diferentes mecanismos. Aquí tienen la secuencia aminoácidica de diferentes angiotensinas. Angiotensina 1, 2, 3, 4. No es motivo de este curso estudiar los detalles de este tipo de compuestos. Sin embargo, cuando ustedes vayan a fisiología en segundo año, les van a hablar de la angiotensina. Y cuando se las mencionen, ustedes tienen que saber que es un péptido y que está formado por la unión de diferentes aminoácidos. Tercera función de las proteínas: transportan compuestos al medio intra y extracelular. Existen proteínas transportadoras que son capaces de captar del medio exterior diferentes moléculas y transportarlas hacia el interior. Existen canales iónicos en donde hay un pequeño conducto por donde entra o sale una molécula, y canales para iones como el sodio y el potasio. Esto lo verán con detalle en fisiología. Ahora bien, los péptidos se pueden ilustrar de una manera gráfica cuando se encuentran unidos a la membrana. Por lo general, tenemos un medio extracelular, una secuencia de péptidos que sería cada una de estas esferitas, y un medio intracelular. Fíjense que todo esto es un mismo péptido que se ha doblado varias veces. Eso forma lo que denominamos los dominios transmembranales. En la parte interior de la membrana solamente se van a encontrar residuos de aminoácidos hidrofóbicos, es decir, aminoácidos que no tienen carga y que pueden interactuar con la bicapa lipídica. También hay proteínas que constituyen los receptores de membrana. Fíjense, este rectángulo azul representaría la membrana. Este sería el receptor y este sería el ligando, una hormona. Esa hormona hace que cambie de forma el receptor y dispara una respuesta dentro de la célula. 5. Transportan sustancias liposolubles, ya eso lo discutimos. La albúmina transporta ácidos grasos, bilirrubina, hormonas esteroideas y fármacos liposolubles. Aquí me voy a detener un poco porque esto es de interés odontológico. Cuando ustedes vayan a prescribir medicamentos, tienen que ver si los medicamentos son liposolubles o hidrosolubles. Si un medicamento es liposoluble, debe, porque sí, ser transportado por una molécula como la albúmina. Esta albúmina transporta a el fármaco liposoluble y este fármaco entonces podrá llegar a su sitio de acción. Ahora, ¿qué sucede con un paciente desnutrido? Este paciente desnutrido va a tener poca albúmina en la sangre y va a ser incapaz de unir ese medicamento y transportarlo al sitio donde se lleva a cabo su acción. Entonces ustedes deben de saber que la albúmina transporta sustancias liposolubles y que los medicamentos pueden ser liposolubles y que el paciente puede tener bajo nivel de albúmina y por lo tanto el medicamento que ustedes están suministrando no va a ejercer su efecto. Proteínas globulares, las globulinas. Dentro de ellas entonces tenemos las lipoproteínas que transportan colesterol y triglicéridos en las esferitas que les hablé, HDL, LDL, y las inmunoglobulinas que sabemos que actúan en la respuesta inmunológica. Sexto, conforman estructura de muchos tejidos. Así vemos en el cabello, la queratina, en el músculo esquelético, vemos que hay fibras contráctiles que actúan en la contracción muscular. Eso lo va
verán seguidamente en histología. Y el colágeno, y aquí me va a detener un poco porque es importante para odontología, el colágeno se encuentra en las encías y en el ligamento periodontal, y es importante conocer su estructura, ya que este ligamento periodontal se puede romper en la enfermedad periodontal. Séptimo, contribuye a mantener la presión coleidosmótica. ¿Qué es la presión coleidosmótica? No es más que la fuerza que va a mantener el contenido intravascular dentro del lecho sanguíneo. Y eso se debe a que la albúmina tiene carga negativa. Al tener carga negativa, ella provoca la atracción de cationes, de átomos, cationes con carga positiva hacia el interior del lecho vascular, pero cuando estos cationes pasan, ellos arrastran agua. Esto garantiza que entre agua al vaso sanguíneo, lo que ayuda a formar lo que conocemos como presión coleidosmótica. ¿Qué pasa si disminuye la concentración de albúmina? Tenemos edema. Sale el líquido intravascular al espacio intersticial y se crea algo parecido a esto. Aquí tenemos resumido, esto ya lo habíamos visto en otra clase, el efecto de Gibbs-Donald. Las proteínas que están en el interior celular tienen carga negativa, atraen a los átomos que tienen carga positiva que están en el exterior celular. Estos átomos no pasan solos, sino pasan con agua. Esto garantiza que entre agua adentro de la célula. Octavo, interviene en la respuesta inmunológica, ya esto lo hemos visto bastante, y tenemos las inmunoglobulinas, son un tipo de proteínas globulares que presentan puentes de sulfuro en su estructura y tienen carbohidratos como componente no proteico. Citoquinas proinflamatorias, y aquí me voy a detener porque esto es de interés odontológico. Las citoquinas son un tipo de proteínas que las producen un tipo de glóbulos blancos, que pueden intervenir en la respuesta inflamatoria atrayendo a otras células al sitio de la lesión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un agente agresor, bien sea una bacteria, un virus o incluso una molécula diferente a las moléculas que están normalmente en el organismo, se dispara una respuesta inmunológica que hace que los glóbulos blancos comiencen a liberar diferentes moléculas, muchas de ellas de naturaleza proteica, dentro de las cuales se encuentran las citoquinas. Estas citoquinas se comenzaron a llamar en un principio así porque eran moléculas liberadas por la célula, y de ahí viene el prefijo cito. Estas citoquinas están presentes en la inflamación y ustedes van a tener pacientes que tengan encías inflamadas. Entonces, en este sitio de inflamación hay citoquinas proinflamatorias que van a atraer a los glóbulos blancos y causan este edema o esta hinchazón. También las proteínas intervienen en la coagulación. Existen proteínas que favorecen a la coagulación, decimos que son procoagulantes, y proteínas que son anticoagulantes. Debe existir un equilibrio entre los mecanismos procoagulantes y anticoagulantes para evitar entonces que la sangre esté coagulada todo el tiempo. Décimo, hay proteínas que intervienen en el plegamiento de otras. Ya vimos que las chaperonas son capaces de tomar un péptido que tiene una configuración nativa y plegarlo para convertirlo en una proteína activa plegada. Una vez que vimos todas estas funciones, considero que ya estamos capacitados para entrar a la tercera y última clase, en donde vamos a estudiar diferentes proteínas de interés biológico, como la hemoglobina, la mioglobina, el colágeno, y más aún vamos a ver diferentes proteínas de interés odontológico y que se ha descubierto al respecto hasta ahora. Por su atención, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado y que puedan aclarar sus dudas en la clase presencial.